Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a un nuevo episodio de Aquí se habla libertad, arrimados al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, que hoy 29 de julio sale por YouTube. Va a salir un poco más tarde que las 12, me temo, porque bueno, dadas las circunstancias, comenzamos la grabación un poco tarde, un poco tarde. Eh, Amingo, si ustedes lo quieren conseguir, lo van a poder conseguir en el X como Mingo TV. Ahora se cambió, ahora es Mingo TV. Y a Erika Mendoza como @Ementov. Y en Instagram lo consiguen como precisamente @Mingo TV y @Erika Mentov. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a todos ustedes por suscribirse al canal, darle like a este programa, debatirlo y por supuesto estar pendientes con la campanita de las próximas apariciones. Yo estoy obviamente con una gripe que se me presentó recientemente, así que la voz tiene que ver con eso, la voz y la facha. Pero contamos como todos los lunes con don Miguel Fontán, @Miguel Fontán, que ayer, día 28 de julio, celebró, fue el único que pudo celebrar algo porque cumplió años, ¿ok? Y entonces, bueno, está en día post-celebratorio. A mí me gustaría, Miguel, hacer una declaración de principios, que siempre es buena en estas circunstancias. Ayer ocurrió, digamos, lo que ocurrió, que ya vamos a decir, pero queremos manifestarle de entrada nuestro aprecio, consideración y empatía a todos los venezolanos, a los que se sienten hoy tristes, a los que se sienten desesperanzados, a los que se sienten todavía emocionados, desde el punto de vista en el plano de lo humano, con todo nuestro fuerte abrazo y que sepan que nosotros seguimos aquí, que estaremos aquí analizando la circunstancia del país y que estaremos aquí tratando de hacer la pedagogía política que haga falta para eso. Bueno, Miguel, bienvenido. Gracias, Víctor. Un abrazo. Gracias por este espacio nuevamente. Hay que ponerle un nombre, así como el anterior era lunes de perspectiva, hay que buscarle, miércoles de perspectiva, hay que buscarle un nombre a este lunes, a este lunes que, bueno, como inicio de semana siempre es duro. Y Vamos a llamar la Casa del Dragón. está bueno, sí, no me vayas a hacer spoiler que no vi el capítulo de ayer. Lunes de Casa de Dragón, eso sí, algo así, pues, algo así. Porque en realidad, bueno, la política en naturaleza es como se refleja en la Casa del Dragón. Lo que pasa es que como espacio dentro de la civilización se dan algunos matices, pero si no tienen esos matices, bueno, la política se desarrolla así, en estado de naturaleza pura. Como decía Hobbes, el sistema los sistemas de gobierno son una contención de ese estado de naturaleza, pero no por ello el estado de naturaleza deja de existir. Simplemente está dentro, contenido de alguna manera regulado, esperando salir. Y en la oportunidad que tenga de salir, sale. Eso es así. Y en el estado de naturaleza hay una máxima. Las cosas son legítimas porque tengas dos cosas, porque las puedas hacer y porque las quieras hacer. Es la civilización la que dice, epa, tú no puedes hacer, aunque puedas hacerlo y quieras hacerlo, no puedes hacer lo que te dé la gana, porque hay otros también que van a convivir contigo y eso hay que respetarlo. Pero en el estado de naturaleza esas consideraciones no existen. Por eso es la importancia de mantener siempre la civilidad y esa civilidad reflejarla en las formas de gobierno y de Estado. Cuando no se tienen, bueno, entonces tenemos cosas como la que hemos vivido los venezolanos durante 25 años y como la que vivimos ayer. Y lo lamentable es vivir las desgracias bajo la premisa de que son la primera vez que ocurren, porque bajo esa premisa no hay aprendizajes anteriores y estamos condenados siempre a vivir las primeras desgracias. Entonces si hay alguna reflexión que podemos hacer de esa humanidad que tú te referías antes en tu declaración de principio, es que yo espero que esto nos sirva para aprender, pero para aprender desde el punto de vista
cognitivo, para aprender a pensar por nosotros mismos, para aprender a equilibrar lo que es la razón y lo que son las emociones desbordadas, y para aprender que la presión social, cuando es irreal, cuando es basada en esperanzas, sin posibilidades de aterrizarlas a la tierra, puede ser muy, muy peligrosa. Y bueno, dicho esto, empecemos el programa, pues. Tú sabes que a mí me llama la atención lo que acabas de decir porque es muy rico. Comencemos por Hobbes. Hobbes llega, y es naturalista por esencial, pues, el pactista llega y dice, el ser humano es un ser complejo cuyo único objetivo en la vida es saciar sus ganas, pero vive en un ambiente de escasez, cosa que se le olvida a la gente con mucha facilidad. Y por lo tanto, la satisfacción de sus ganas, por lo general, termina siendo la insatisfacción de las ganas de otros. ¿Ok? El, lo segundo que dice Hobbes, que a mí me parece importante, es que para el ser humano, de verdad, verdad, lo bueno es satisfacer sus ganas y lo malo es que no las pueda satisfacer. De allí que en un ambiente de escasez, entendiendo además que todos le damos a las mismas cosas el mismo valor. O sea, no hay una distribución de que a ti te gusta el plátano y a mí la chayota. No, no, no. Si es el plátano, todos vamos a ir a por el plátano. Eso genera una circunstancia en donde el poder es lo único que empieza a tener sentido. ¿Que el poder de qué? De llevarme el plátano. Mm, O sea, ese es el poder. O sea, de apropiarme del bien valioso al que todo el mundo aspira y de tratar de preservar ese bien en mis manos. Lo que pasa, dice Hobbes, es que eso supone el planteamiento de una guerra, porque tú luchas para obtener y tú luchas para conservar, tú luchas para que te reconozcan la titularidad de eso. Y como la base es la fuerza, bueno, siempre vendrá uno más fuerte y te quitará el bendito plátano. Entonces, lo que bien plantea nuestro querido amigo Miguel Fontán es que nosotros debemos recordar que la esencia política de la humanidad está asociada al poder como recurso escaso digamos, que se comporta con más o menos civilidad si hay más o menos instituciones. Es lo que llamaba Hobbes Leviatán. Leviatán es el conjunto de instituciones creada por todos, pero a la que todos le rendimos pleitesía y le entregamos nuestra propia capacidad de hacer justicia por nuestra propia cuenta, o sea, de llevarnos el plátano. ¿Qué es lo que pasa? Que Leviatán es capaz de traicionarte. Cuando mm, yo hablo de la traición de Leviatán, es Leviatán se voltea, teniendo él el monopolio de la violencia legítima, teniendo él la espada, porque así lo dibujaba Hobbes, en una mano la espada y en otra mano la baza de la justicia, ¿ok? Y entonces, cuando no te da un bazazo, te da un espadazo. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Nosotros vivimos 25 años de traición de Leviatán, con más o menos respaldo popular, dependiendo, digamos, del grado de eficiencia del discurso populista. Y eso, por supuesto, es transversal a todas las clases sociales. Y lo peor es que, como hemos visto en estos últimos 25 años, cuando Leviatán se levanta contra nosotros, es muy difícil hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque el poder de fuego es diferente. mm. Porque Leviatán tiene todo el poder de fuego y los ciudadanos, lamentablemente, no tienen cómo defenderse. Entonces, eso es efectivamente lo que está planteado. Y a mí, por eso, esta mañana, escribiendo un post para X, yo decía, tenemos que aprender a repensar la política desde el punto de vista de las restricciones que la política nos pone por delante. Cada vez que nosotros olvidamos las restricciones, nosotros entonces nos vamos de boca. Y yo veo dos restricciones por lo menos, Miguel,
La primera restricción es que nosotros no podemos enfrentar al régimen el, el, desde el punto de vista de la violencia. No podemos. ¿Ok? El régimen siempre va a tener más poder de fuego que los ciudadanos. Siempre. Siempre. Y por supuesto, eso significa que nosotros ponemos las víctimas y el régimen, digamos, eh, eh, bueno, pone, digamos, todo el sistema de represión. Y lo otro que nosotros debemos aprender es que un régimen totalitario como este, montado en un ecosistema criminal, es casi imposible ganarle unas elecciones porque no son elecciones de verdad. Porque nos estamos refiriendo, por supuesto, a lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer de lejos parecía, pero de cerca no es. Nosotros apostamos a que la gente fuese a votar. Efectivamente, bueno, la gente fue a votar, pero no tanto como se esperaba, porque hay un 60% de participación estimada, ¿no? Hay que comprender que ese padrón electoral está más pullado, digamos, que botella de whisky en un bar de Katia. ¿Ok? Ahora, cuando tú no tienes, es mi experiencia, una institución que te cuente los votos y que te los cuente de buena fe, es imposible que tú puedas el, el, el ganarle al ecosistema criminal y que el ecosistema criminal reconozca tu victoria. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que no, es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es que te den una gobernación y otra cosa es que te cedan el poder ejecutivo. Son dos cosas diferentes. Entonces, creo que hay muchísimo que aprender y que mañana probablemente, no sé, Miguel, ¿cuándo vas tú a la tertulia de domingo? Yo voy mañana. Yo voy mañana contigo. Exacto, vamos juntos. Trata de ver el juego, ¿cómo es? La casa de los De- dragones. Pero creo que hay mucho que aprender porque tenemos que reimaginar la política. O sea, nosotros no podemos seguir jugando en el terreno que más conviene al ecosistema. De más está decir, porque los que viven en Venezuela, pues comparten esta experiencia con nosotros, de más está decir que fue una larga noche y el día, digamos, transcurre ya casi cerca del mediodía, entre el silencio y la soledad, este, que es típico, digamos, de lo que ocurre días después. Y todavía esperando, digamos, la segunda reacción de aquellos que plantearon esta jugada y que deberían de tener una respuesta, una capacidad de respuesta ante esto que era absolutamente previsible. Yo tengo que decir también, Miguel, que yo puse ayer un tuit que fue el siguiente, y que a la gente no le gustó y la gente tiene todo el derecho a que no le guste. A mí tampoco, digamos, me gustan algunas cosas que yo veo por allí, ¿no? El tuit que yo puse fue el siguiente. Lo quiero leer, pero lo quiero compartir, les quiero explicar por qué lo puse. Pero primero lo conseguí. A los que dijeron que era cuestión de ir a votar y que los radicales no podían salir después a decir, te lo dije, saludos cordiales. Y lo ilustré con una cara de Poppy dando saludos. Bueno, mire, lo que pasa es que en el camino se planteó muchísima presión para todos aquellos que disentíamos de la estrategia que pasaba precisamente por ir a votar. Y nosotros advertimos con muchísima honestidad, tanto Miguel como yo, y con muchísima claridad, que esto iba a terminar aquí donde terminó. ¿Lo deseábamos? No. ¿Por qué? Porque es un tema de cálculo más racional y menos emocional. Pero yo sí quiero decirles que en las últimas semanas, el, la descalificación, la presión, este, el tratar de arrinconarnos fue algo que a mí me resultó, por lo demás, incómodo y doloroso. Incómodo y doloroso. Este, y bueno, yo creo que esto no va a avanzar si nosotros no permitimos que haya pensamiento disidente en la línea de aquellos que combatimos y no estamos contentos con este estado de cosas que hay aquí.
porque cuando entonces es pensamiento único, primero nos estamos comportando igualito que los del otro lado, y en segundo lugar, somos más vulnerables a los errores de cálculo. Solo quería decir eso para aclarar, yo no borro mis tweets, si a la gente le gustó, me parece bien, si a la gente no le gustó, me parece bien, me han llamado imbécil, me han bloqueado, etcétera. Bueno, la gente tiene todo el derecho a decir lo que quiera, y yo tengo todo el derecho a que el que me insulta, sí, lo bloqueo. No me gusta bloquear a nadie porque Miguel Fontán me enseñó una versión mejor, que es simplemente el borrarle el seguimiento, te sigo, pero si me llaman imbécil, están bloqueados de entrada y listo. Porque además yo no dije sino eso. Yo, bueno, de hecho, fue una de las cosas que retuiteé. Yo dije que el viernes, dije, no, no el sábado. Dije, a partir de ahora no hablo más de este tema que veníamos conversando hasta el martes. Y bueno, y lo hice precisamente por lo que tú acabas de decir. Había una emocionalidad ciega, absurda a mi modo de ver, aunque respete la gente que entró en esa emocionalidad. No pueden evitar que la catalogue de absurda, de infantil, políticamente hablando. Pero bueno, la respeto, cada quien aprende a su ritmo y bueno, mientras alguien me decía, porque casualmente ayer, bueno, uno de los regalos de cumpleaños que me dio, de los tantos regalos de cumpleaños que me dio Flor y Caray, uno era el decán, eh, que tiene que ver con la filosofía de la historia de Kant. Entonces, ahí hablaba precisamente de lo que él siempre ha colocado cuando escribía su libro, que es la ilustración, y es la posibilidad de pensar por uno mismo. O sea, alguien me decía, bueno, es que entonces lo que fuimos a votar retrocedemos en la evolución, ¿no? Si usted fue a votar porque conscientemente y autónomamente usted sintió que bueno, que el sistema no estaba tan corrupto, que había posibilidades, que el régimen en el fondo tenía un poquito de demócrata y que eso en algún momento podía cambiar a favor de la libertad, está bien. En todo caso, lo que tiene que hacer ahora es ver en qué falló su comprensión para ajustarlo. Lo que sí me parece que lo que debemos cambiar es que usted, sabiendo que eso iba a pasar, bueno, se aferró a un acto irracional de esperanza y que me eche la culpa por eso, porque claro, yo había colocado ese sábado, creo, un hilo donde decía cuál era mi postura, como tú bien lo dijiste. Y como dices tú, Víctor, hubo en esa euforia colectiva, en esa irracionalidad colectiva, en esa alegría infundada, en esa esperanza infundada, hubo muchas presiones, y muchas presiones que se sobrepasaron. Y yo apoyo el tweet que tú colocaste. Lamentablemente, bueno, no se pudo entender porque fue más que todo al destinatario que sabía quién era, ¿no? Y entonces la gente lo tomó como algo universal. Pero yo lo apoyo y lo apoyo por lo siguiente. Cuando la época de la pandemia, también hubo mucha presión. Cuando la época de la pandemia, si tú no te vacunabas eres un antivacuna, anticiencia, borrego, decían a los que se vacunaron, y fue la misma presión. Nosotros tuvimos posiciones distintas y no por eso dejamos nuestra amistad, porque eran posiciones distintas no basadas en la presión social, sino basadas precisamente en nuestra propia razón. Que nos equivocamos o no nos equivocamos, eso no importa, porque nadie puede decir que fueron porque el grupo al que pertenecíamos o el grupo que estaba cerca nos presionó y nosotros actuamos de manera irracional. Pero lo que ocurrió ayer es más o menos la misma lógica que ocurrió cuando el COVID. Y yo creo que si algo tiene que aprender la gente es a cuestionar y a razonar los eventos y las opiniones. Porque fíjate, cargaron contra nosotros, bueno, porque por supuesto nosotros éramos casi que los antiesperanzadores, ¿no? Tratamos siempre, y lo conversamos muchas veces, de tener los pies en la tierra en cuanto a lo que tú bien decías, las limitaciones que planteaba la política en ese momento. La política no tiene limitaciones permanentes, ni tiene libertades permanentes. Es un juego constante en el que uno va
o perdiendo libertades o ganando libertades, o esas libertades están en peligro y hay que mantenerlas. Ese es el juego de la política. En la política, la propia democracia es capaz de hacer todo un sistema de libertades como es capaz de generar el totalitarismo que ya vimos en el pasado y que estamos viendo con esta especie de neototalitarismo. Entonces, esa es la política, es un conjunto que se configura permanentemente y dependerá lo bien o lo mal que la pasemos de la comprensión de la acción política y de la reflexión de los que ahí adentro están. Porque si la política fuese algo dado, si la democracia fuese algo dado, bueno, de la Boissier no hubiese escrito Discurso de la servidumbre voluntaria, ¿verdad? Y no hubiésemos perdido las repúblicas, no hubiese necesidad de refundar las repúblicas constantemente porque unas impidieron la libertad y otras las propiciaron. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con el tuit que pusiste, porque entonces el malo es uno, ¿verdad? Que le dijo que eso iba a pasar. Es como cuando eras chiquito y tu mamá, al niño siempre le gustaba meter el dedo en el enchufe y tu mamá decía, no metas el dedo en el enchufe, no metas. Fuera la única manera de aprender, cuando tu mamá no te veía, tú metías el dedo en el enchufe y tenías una descarga y así aprendí. Pero resulta que ¿quién era la culpable? Mi mamá que no me dejaba meter el dedo en el enchufe o el enchufe en sí mismo. Entonces, claro, cuando estos esperanzadores de oficio, bien sea porque creían en eso, ¿está bien? O bien sea porque creían que con eso, pues en esa repartición de ministerios hubo muchos que decían, oye, yo voy a ser más papista que el Papa a ver si me toca algo. A lo mejor no un ministerio, pero cónchale, una presidencia de un instituto autónomo, porque eso pasó y nosotros lo denunciamos aquí. 2 meses antes, la locura ególatra ya estaba repartiendo los ministerios. Y no solo lo dijimos aquí, hubo gente también que lo dijo por otros canales. Entonces, los culpables somos nosotros, pero el culpable no es aquel estafador que le dijo que el régimen solo tenía 3 millones de tope de votos. 3 millones porque la coalición dominante se rompe con el voto masivo. Ah, no, ellos no son los responsables, ellos son los expertos que llaman una y otra vez, que son los parte de esa maquinaria que lo incita a usted a hacer masa, a no pensar, a expropiarles la capacidad de pensar. Yo pienso por ti. Mira lo que está pasando, tú actúa así. Ayer lo vimos. Ayer lo que vimos fue un espectáculo deprimente a mi modo de ver, de la oposición. Y después, como dije yo en el tweet, después que pase la borrachera mesiánica, yo deseo de corazón que mis conciudadanos se sienten, ¿verdad?, a pensar. Puede ser con los ojos llenos de lágrimas todavía, o puede ser con los ojos secos porque ya lloraron la decepción, se sienten a pensar realmente qué es lo que necesita usted de un político. Porque fíjese, ayer yo le comentaba a Víctor, a mí estas declaraciones, y tú pusiste un tweet, Víctor, a mí estas declaraciones parecieron patéticas. Sale, salen los voceros y algunos presidentes latinoamericanos. Es decir, Maduro, entrégate, que perdiste. Y tenían el 25% de las actas. Yo no estoy diciendo que el 90% no queramos salir de este régimen. Yo lo que estoy diciendo es que si tú juegas a ese juego, por lo menos tienes que tener un poco de seriedad para poder demostrar precisamente las falencias de ese juego perverso en el que tú estás participando y que no debías participar de entrada. Pero hay algo que tenemos que tener conciencia, y Víctor lo puso en un tuit ayer. Tú puedes tener el 30% de las actas, y de ese 30% puedes tener el 100% de los votos, pero las actas no significan votantes. Hay actas que tienen 100 votos y hay actas que tienen 500.000 votos. Es decir, el 30% de las actas no dice nada, no dice nada, dice lo que esas actas contienen en términos de votantes. Y ahí viene la primera responsabilidad. Voy a hablar de los voceros oficiales. Salen los voceros oficiales, en este caso Barbosa, y dice, lo que nosotros tenemos confirma lo que venimos diciendo, que hay una victoria abrumadora y tenemos el 30% de las actas. Bueno, si el 30% de las actas que tienen el 30%, que no lo sabemos cuáles son las actas que contenían, porque solo hablaron de actas, pero si esas actas contienen el 30% de los votantes, y usted tiene el 100%,
usted lo que tiene es el 30% de esa población que votó. Eso nunca se lo explicaron a usted, pero lo llevaron a decir, oye, el mensaje importante era que confirmaba, ¿confirmaba qué? ¿Qué confirmaba? No hubo nadie, creo que un periodista le preguntó, pero ¿cuántos votantes representan ese 30% de las actas que ustedes tienen? Y no lo pudieron contestar. Y ahí es donde yo digo que viene la primera irresponsabilidad de esa representación política que ha sido históricamente irresponsable e históricamente lo han llevado a usted a estos vaivenes emocionales. Entonces yo creo que nosotros lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos, ¿te acuerdas de aquel programa, Víctor, que hicimos con Mingo el año pasado, que era una serie de programas y uno de ellos era una semana de ¿y tú qué propones? Bueno, en aquel momento yo dije, lo primero, lo que yo propongo y creo que es lo primero que tenemos que hacer, es tener un ciudadano y una ciudadanía acorde a los momentos que vivimos, que no se deje estafar, que no se deje llevar, que no se deje enloquecer por canto de sirena, sino que sea crítica y le diga a la representación, mira, vamos a hablar con seriedad, porque el camino que estaba planteado no va a perjudicar a la representación política. ¿Usted ha visto algún exiliado político de estos del 2018, 19, pasándola mal? ¿Usted ha visto a Guaidó teniendo que trabajar para vivir? O sea, los fregados son los ciudadanos que tuvieron que irse por el Darién, los ciudadanos que migraron en buena lid, pero necesitan 3 trabajos, los ciudadanos que se desarraigaron de sus familias y todavía los llora, los nietos que no pudieron ver sus abuelos en sus últimas etapas, los hijos que dejaron a sus padres solos, esos son los que están perjudicados. Pero usted no vio ningún dirigente político pasando trabajo. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir con la irresponsabilidad de alcahuetear cualquier declaración loca que hacen los políticos? Usted pregunte, ajá, ustedes tienen el 50% de las actas, maravilloso. Dígame cuánto representa eso en votantes. Todavía no lo han dicho, pero sí le han dicho que el nuevo presidente de Venezuela es González Urrutia. Yo de verdad, Tú de sabes corazón, que a mí me causa mucho desazón cuando ayer María Corina a la 1 de la mañana, luego de haber hecho esperar a todo el equipo político de ella como 40 minutos, ¿no? Yo decía, bueno, está preparando el discurso del año, ¿no? Y cuando baja dice 3 cosas. Uno, que el nuevo presidente es González Urrutia. Dos, que ellos tenían una maquinaria de verificación y comprobación con digamos, 3 maquinarias operando independientemente y todas coincidían. Y tres, que ellos querían que las familias salieran, etcétera, ¿no? A mí, honestamente, me pareció que cualquier repetición de Guaidó, o sea, un Guaidó 2, un, un nuevo, no me resulta, digamos que apropiado. No solo que no me gusta, porque de verdad no me gusta. El episodio de Guaidó fue la oportunidad para que una clase política muy corrupta utilizara fondos de los venezolanos para enriquecerse y lucrarse. Entonces, eso no me parece, o sea, me parece que no, que esa estrategia ya se probó y no resultó. Eso es lo que me parece. Lo segundo es lo que algunos preguntan, y tú preguntas, bueno, ¿y por qué no tienen las actas completas? ¿Qué falló y por qué? ¿Por qué falló? Porque tú tienes que no solo tener claro lo que vas a hacer, sino también tener clara la respuesta del otro, del que va a hacer. Por cierto, mientras estamos grabando este programa, oigo por la zona de Prado del Este y Terraza del Club Hípico algo así como un cacerolazo con cornetas, ¿no? Que bueno, yo entiendo, digamos, el momento, entiendo la necesidad de la catarsis, entiendo la necesidad de la, de la, de la reacción, pero eso lo que implica es que los venezolanos están buscando salidas a su propia decepción, pero tampoco el cacerolazo es la ruta contraria a la calle, es desde la casa. Bueno, creo que un mini bloguero como Victorino Márquez estaba preguntándose esta mañana, bueno,
¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? Y mientras tú y yo estamos grabando, la verdad es que no he visto, no sé si tú has visto algún tipo de definiciones al respecto. Lo que sí está claro es que en un rato el CNE, adelantando, digamos, hacia su propia digamos, Dinámica. dinámica, parece que vaya a entregar la proclamación a Nicolás Maduro. Los países, por supuesto, están sorprendidos. Brasil no tiene, pareciera ser, dicen que van a trabajar desde el punto de vista del hemisferio, buena parte del hemisferio, o sea, tipo OEA, para darle a Venezuela, exigirle a Venezuela que cuente los votos. Nadie está diciendo, ellos dicen, no estamos diciendo ninguna otra cosa, sino que dadas las expectativas y dado, digamos, lo que dice la oposición más importante, recuenten los votos. Y si recuentan y sale así, pues muy bien. Ahora, mientras tanto, Irán, Rusia, China, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Nicaragua. digamos, se han cuadrado con con el régimen de Nicolás Maduro. Es así. Dos de los actores más importantes que además son antioccidentales, que son Rusia y China. Bueno, y Irán no hay que subestimarlo, ya manifestaron el apoyo, ya cerraron filas. Hay que ser realista y entender que cada minuto que pasa es un minuto en el que una posible reacción institucional se desvanece. O sea, vamos a estar claros en algo. Este régimen ha permanecido con sanciones durante todo un periodo, eh, por lo menos desde el 2018 hasta acá, y ha logrado reestructurar sus flujos y ha logrado muchas cosas. O sea, las sanciones lamentablemente no, digo lamentablemente para aquellos que pensaron que era una forma de presionar, no han causado mella, no ha causado mella a Rusia, no causó mella a Irán, y bueno, yo creo que, como dices tú, nuestro deber, yo creo que tenemos dos tareas. Uno es repensar los caminos políticos que tenemos y repensarlos con seriedad, que no necesariamente hay que seguir uno, pueden abrirse varios frentes y desarrollarse, pero con seriedad. Eso por un lado, ¿no? La oposición siempre está acostumbrada a jugar un solo tablero con una sola respuesta, mientras que el régimen juega tableros múltiples con múltiples respuestas. Entonces pareciera que el régimen siempre tiene todo previsto y no es así. Lo que tiene es más capacidad de adaptarse a las contingencias que la oposición, porque la oposición, bueno, eh, eh, pregúntele a la oposición cuál era el plan B. El plan B, a modo general, era vamos a defender los votos y a cobrar. Ah, pero vamos a comer y a cocinar. Ajá, pero ¿cómo vamos a cocinar? ¿Qué vamos a comer? Tenemos los ingredientes. Nadie ha explicado nada de eso. Entonces, yo creo que empezarlo, si a mí me dicen es que están viendo ahora cómo van a hacer, bueno, van tarde. Ya tienen 10 horas de retraso para empezar. Porque eso, como decía Víctor, tenía que ser las jugadas son como el ajedrez. Tienen un tiempo. Usted no puede estar pensando la jugada 3 días porque se le va a pasar el tiempo y le va a dar. Usted las piensa 3 días, usted no la tenía prevista. Ese es el tema. O sea, Exacto. todo parece indicar que en las últimas semanas ellos consideraron imposible el desconocimiento de un triunfo tan determinante. ¿Ok? Y digamos que bajaron la guardia, y eso estratégicamente es imperdonable, bajaron la guardia diciendo, es imposible que nosotros, digamos, no nos reconozcan el triunfo, porque es demasiado abrumador. Y creo que en esa bajada de guardia, el régimen se los lleva por el medio, porque el régimen, digamos, lamentablemente, no reconoce esa situación y se va por la calle del medio de, obviamente, lo que es el, el, un fraude. Es Es, lo que es se llama que, es, es una que elección de Estado. Una elección de Estado es que llega el Estado y dice, esta elección yo me la apropio.
y hago lo que sea y no, y vulnero la voluntad del elector. Yo creo que allí, en esa, digamos, inmensa complacencia por lo logrado y por otra parte, el sentir tanto respaldo popular en esas marchas, en esos mítines, les bajó la guardia respecto de lo que debían hacer. Por ejemplo, a mí me llama la atención que si ellos tenían los tres sistemas de chequeo, que ellos dicen ayer que tenían a mano, oye, eso no se lo pusieran en línea directa a la Cancillería, al Departamento de Estado, a la Cancillería de Lula, a la Cancillería de Petro, a la Cancillería de España, a la Cancillería, o sea, a la Cancillería de aquellos que teniendo eso en la mano podrían hacer algo. No lo hicieron, o sea, se lo guardaron. Y lo que hacían era publicar una vaina así como que 10 de la mañana, 17% de participación. Exacto, exacto, exacto. Diciendo, yo sí estoy contando, pero no era, a ver, es que hay que diferenciar el espectáculo de las medidas eficientes. Y eso pareciera ser que no ocurrió. Y también podríamos hacer, Miguel, una ingeniería de reversa respecto de lo que no le salió tan bien al régimen, o sea, lo que le salió mal en esta trama. Por ejemplo, el anuncio ese del 80% de anoche, Bueno, yo, 20%, que son muchos millones de votos, dejó un 20% este, en timing, ¿no? Dejó un 20% así como que, hey, ¿qué pasa? Porque dice que son irreversibles, ¿no? Eso no le fue bien. bueno, porque fíjate que a diferencia del régimen, a diferencia de la oposición, el régimen sí habló de votantes. ¿Mm? Entonces él dijo, yo tengo el 80% de las actas que representan este número de votantes. Y a partir de aquí, bueno, es una tendencia irreversible. Como tú dijiste, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Más que decir, proclamo a Edmundo como nuevo presidente, debió hacer esa lógica. Mira, nosotros tenemos el 50% de las actas. Y ese 50% de las actas representan el 80% de los electores. Y a partir de allí, yo digo esto. Pero eso no pasó, se quedaron con las actas. Cualquiera que esté negociando en este momento, lo digo a nivel incluso de las cancillerías, cualquiera que esté negociando en este momento, lo primero que le van a decir es cuánto certeza tenías tú en el número de electores. Y eso nunca se dijo, no se dijo. Entonces, por eso mi llamado es a eso, mi llamado es a ser conscientes y a tener un pensamiento crítico más allá de la fantasía y la... Y otra cosa que tú dijiste y para mí es importante, si tú, hoy veo unos tweets, por supuesto, con la polarización, lo que queda ahora es la revancha. Yo no voy a caer en eso. Yo escribí lo que escribí ya hace tiempo, dije lo que tenía que decir. Y bueno, lamentablemente no nos equivocamos, Víctor, lamentablemente. Porque como yo decía, ¿qué más? Que eso sería, si nos llegásemos a equivocar, ese sería el error con que yo ahora celebraría con más júbilo. Eh, pero no nos llegamos a equivocar y ya, y hay que ver los aprendizajes que nos quedan, no quién tuvo la razón y quién no la tuvo, los aprendizajes que tenemos que tener como sociedad. Entonces, claro, hoy veo un tuit que decía, de María Corina del 2017, que decía, se los dije, ¿no? Fue un tuit de ella, se los dije, a propósito de las elecciones de gobernadores de ese año. Si ya tú sabías que el régimen hace eso, porque además vamos a estar claros en una cosa, ya te venían avisando, te inhabilitaron, no dejaron porque no les dio la gana que tú pusieras sustitutos, sino que te lo impusieron, ¿verdad? Y además de eso, te dieron una diferencia más abrumadora que la que le hicieron a Capriles. Entonces tú no puedes estar de ingenua porque además ya toda la campaña era, sabemos lo que van a hacer. Ah, pero entonces si sabemos lo que van a hacer, ¿cómo tú vas a bajar la fuerza? Porque no era inédito, no era inédito. Mire, ayer hay otra irresponsabilidad muy grande que decía, esta es la participación histórica más grande. Mentira, nos faltan 8 millones de compatriotas, de los cuales al menos 5 millones votaron cuando las elecciones del 2013. No es la participación más grande, no es.
Entonces, no, usted como ciudadano tiene el deber consigo mismo, con sus hijos y con sus familiares que están afuera y con todo eso que, de destrucción que el régimen nos hizo, de ser serios y de procurar seriedad de quienes lo representan. Porque si usted lleva el carro al mecánico porque le falla por la bomba de la gasolina y un año después, 2 años después, usted va al carro y lo lleva por la misma falla y el mecánico le dice, esto es inédito, usted pierde confianza en ese mecánico. Porque le va a decir, ¿cómo que inédito? Si hace 2 años me cambiaste esta es la misma falla y era la bomba de gasolina. No, esto es inédito, esto nunca había pasado. Nosotros tenemos que empezar a ver la política con seriedad. Eso forma parte, digamos, de la narrativa del marketing político. Y yo creo que cuando hay marketing político que no está ajustado a la verdad y mis posts están llenos de llamados de atención sobre eso, fúndense en la verdad, mantengan el sentido de realidad, no sometan a los ciudadanos venezolanos que no se lo merecen a una especie de, el, eh, ¿cuál es la palabra? Bueno, no los aturdan con una falsa realidad. No los hagan alucinar, porque es que los ciudadanos venezolanos de verdad merecen respeto, consideración, el buen trato y unos líderes que funden el, el- su acción sobre la verdad. Entonces, una de las cosas es, esto es inédito, esto no es como antes, esta concentración tiene otro sentido. Empezaron a hablar, yo creo que eso es algo que yo quisiera tocar mañana de la medición de la emoción. Mm, Entonces, algunos llegaron a, este, me imagino que tenían un emocionómetro, ¿ok? Esta emoción es diferente. En los últimos días hablaban de la profundidad y sí, efectivamente, todo parece indicar ojo, a mí no me vengan a decir que es nueva el divorcio de respaldo que hay entre los venezolanos y el régimen. O no, sea, esto es viejo. O desde sea, el 2014 la escasez. el régimen no gana, coño, ni una elección de mi Venezuela. ¿Ok? No la va a ganar. Porque y lo que yo pedí que pensáramos en su momento es, bueno, si esas no son las bases de la legitimidad, ¿cuál es la legitimidad que está buscando el régimen? Es la legitimidad de las fuerzas fácticas. Entonces, la legitimidad que le da el grupo que está en el gobierno, incluida la Fuerza Armada, que está absolutamente hasta hoy, hasta ahora, totalmente alineada. Yo, por ejemplo, seguí algunos tweets, algunos posts institucionales, algunas cuentas institucionales, para calibrar, digamos, cuál era su punto de vista, ¿no? Porque ellos están Entonces, claro, este aturdimiento emocional que les digo, mire, si usted va a un concierto de Karol G y usted se desmadra emocionalmente, usted tiene todo el derecho. Usted pagó su entrada y usted de las gradas hace lo que quiera. ¿Ok? Usted compra para disfrutar y por supuesto puede llorar, puede bailar, puede gritar, puede lo que quiera. Ahora, lo que sí está claro es que Karol G no puede. Karol G tiene que seguir un guión al pelo, ¿ok? Y tiene que dar el mejor espectáculo posible, desde el primer momento hasta el final. Y por supuesto, los productores tienen que garantizar ingreso apropiado y salida apropiada. De eso se trata. Entonces, a mí lo que me perturba es que se involucraron emocionalmente los que debían mantener frialdad estratégica. O sea, se involucraron. Yo siempre recuerdo esto y recomiendo a todos porque está en YouTube la película Waterloo, ¿ok? Que es un Napoleón ensoberbecido, un Napoleón el que no caía en cuenta de la desgracia que significó en la campaña rusa. Es un Napoleón que se va con unos muchachitos, un ejército de lo que había, porque es que en la campaña rusa para los franceses significó la desaparición de todo su ejército. Salieron 600.000 hombres y regresaron 40.000. ¿Ok? Y regresaron en malas condiciones. Entonces Napoleón recoge a los muchachitos. ¿Ok? Metternich, dice la película, va y lo visita, el gran factor austríaco, uno de los grandes hombres de su época, y se asoma
porque es que Metternich habla por su suegro. Recuerden ustedes que para ese momento Napoleón estaba casado con, con, con una hija del archiduque, ¿no? Entonces llega y Metternich dice, es que con este ejército no vas para ningún lado. Y Napoleón, por supuesto, digamos que le dice algo así como, lo que pasa es que yo soy la diferencia, ¿ok? Y se van para Waterloo y es un desastre. Es un desastre porque no tenía las condiciones objetivas de un ejército apropiado y porque además calculó mal el timing de la batalla y apostó a que no llegara un ejército, el ejército de Prusia que iba en contra de él y llegó. Entonces, claro, tú no puedes como estratega caer en la complacencia por tus propias apuestas. Tú tienes que estar muy atento. Y es un poco lo que uno al finalmente esperaba ayer. Bueno, ¿tienes plan B? ¿Dónde está? ¿Ok? Y tienes un plan B que está bajo tu control. Porque lo que yo me temo es que todo plan B salta a la otra restricción. Y esa es una desgracia porque esa, yo lo denuncié y Miguel también, la falsa bipolaridad entre o votamos o nos matamos. ¿Ok? O sea, esa bipolaridad de falsa, la política es mucho más rica. Lo que pasa es que le tienes que meter el ingrediente tiempo, que es a lo que se niegan todos los políticos. Entonces, tú no puedes decir, me falló lo electoral y ahora vamos a la calle. Yo, la verdad es que espero que eso no ocurra y yo espero, por supuesto, que los ciudadanos no se presten a eso. La verdad lo digo. Sobre todo por, como yo se lo decía a un amigo recientemente, bueno, ¿cuál es el plan de tu calle? Porque si me vas a decir, como todas las noches, como ocurrió con el presidente de Fede Cámaras en los primeros años del siglo XXI, ¿ok? Que salía toda la noche de la coordinadora democrática y mañana vamos a no sé qué. Y pasado mañana no tenían plan. Toda la noche tenían que, digamos, dar una señal a los ciudadanos que estaban movilizados en la calle, que los ciudadanos iban una vez para allá y otra vez para acá, hasta que terminó eso como terminó. Luego entonces con los muchachitos, la generación del 2017, ¿no? La generación 2007. en 2007 pasó lo mismo. Los muchachitos todas las noches salían, que además los venezolanos le confirieron, digamos, poderes taumatúrgicos, pues son los jóvenes, las manitas blancas, con ellos sí vamos a salir de abajo, ellos sí, porque ellos son impolutos, ya saben dónde están todos, en qué condiciones. Entonces, todo se les ocurría en la noche una cosa, no, mañana vamos al Parque Los Cabos, no, pasó mañana vamos al Parque del Este, no, es la Avenida Francisco Miranda, no, tomamos la Carlota. Y por supuesto, como eso no tiene una línea estratégica, sino simplemente son expresiones de compromiso emocional, eso se agota en el tiempo y no tiene ningún sentido. Yo creo que hace mucho tiempo los regímenes autoritarios de América Latina se han especializado en el permitir el desgaste de eso hasta que eso termina en nada. Y ya sabemos cómo la última vez en Caracas quitaron puentes, la gente terminaba lanzada en el Guaire, presos por montones, etcétera. Y yo simplemente les pido a los que tienen que dirigir esto que se la piensen. En todo caso, yo planteo que hay dos restricciones en la política venezolana. Restricciones que significan, Miguel es ingeniero, yo no, yo soy politólogo, él lo puede explicar. Pero en todo caso, en una ecuación con restricciones, bueno, mira, tú puedes resolver esta ecuación de cualquier manera, pero estas dos restricciones no las puedes tocar, no tiene sentido. Entonces, No, no, es que no es que no tenga sentido, es que no existen. Las restricciones te limitan tu campo de acción. O sea, eso. las restricciones son un muro que no lo puedes pasar. Si los pudiese pasar no serían restricciones, serían obstáculos. Entonces, mira, tenemos estos obstáculos. Las restricciones es, mira, tenemos que salir volando todos al Ávila. ¿Cuál es la restricción? No somos pájaros, no podemos volar. O sea, hay que buscar otra alternativa. Bueno, el mejor explicado no puede ser, ¿no? Gracias, porque yo, digamos que los politólogos tenemos algunas, vamos más atrás en la matemática. Entonces, bueno, yo creo que hay dos restricciones comprobadas en el último cuarto de siglo. El, el, la calle no es
una ruta para la victoria y, por supuesto, en las elecciones tampoco. Ah, hace poco me escribe alguien, bueno, y entonces diga usted qué vamos a hacer. Es que yo lo que quiero invitar es a repensar la política. ¿Ok? Cuando Hobbes vio cómo le cortaron la cabeza a Carlos III, él escribió Leviatán y repensó la naturaleza del hombre y repensó la naturaleza de la sociedad a la luz de lo que él estaba viendo. Todavía se discute, digamos, la aproximación psicológica hobbesiana. Hasta el siglo XX se está diciendo, bueno, el hombre no tiene ganas sino motivaciones. La verdad es que la cosa es más o menos lo mismo. Pero bueno, no entremos en esos detalles sociológicos que dan para una clase, no para un programa. Entonces, el, el, digamos que las primeras impresiones es que el país sigue muy maltratado. Yo te decía, Miguel, ¿qué hizo que el régimen no le saliera perfecta la jugada? Bueno, yo creo que el régimen tuvo errores en lo que se podía llamar campaña. Sabes que yo esa jerga electoral no la uso porque no son elecciones Exacto. democráticas. Pero tuvo fallas allí, dejó que la matriz de opinión creciera, entre otras cosas porque también él debió sentir que tenía todo listo y todo pensado. Debió hacer sus cálculos en el sentido de, bueno, cuáles son los países que podrían estar en desacuerdo y cuáles podríamos apoyarnos. Yo creo que ese sí lo hizo, porque hay una cosa que a mí se me había olvidado antes decirte, era, esta posición viene de una lucha absurda y colaboracionista. ¿Ok? Porque esta posición que tenemos, el 90%, son ellos los mismos que estaban en la asamblea del 2015. Ya sabemos cuál fue el desempeño de esa asamblea. Y el régimen viene de una lucha constante existencial, porque hay países que, por supuesto, lo quieren sacar del poder y el régimen está más entrenado. Eso es como que tú agarres los ejércitos de Colombia y de Venezuela. Los ejércitos de Venezuela no están acostumbrados a pelear contra la guerrilla y la delincuencia. Los ejércitos de Colombia sí, porque ese es su día a día. ¿Quiénes están más entrenados para el conflicto? ¿El ejército venezolano o el ejército colombiano? ¿O el ejército ruso? Eso es más o menos la idea que trato de expresar aquí. El régimen viene de una constante y permanente lucha política en todos los niveles, con todas las posibilidades que tiene que desarrollar para poder mantenerse en el poder por 25 años, teniendo potencias como Estados Unidos en contra. ¿Ok? Y esta oposición venía de 2017, después 2019, 2 años sin aparecer y de repente salen ahora con el liderazgo opositor con una contradicción de su propio pensamiento hace 4 años sin explicar por qué. Solamente bajo la premisa esto es distinto, inédito. Por supuesto, tuvieron que hacer esa narrativa porque si no hay muchas explicaciones que tienen que dar. Y en esas explicaciones que tienen que dar, a lo mejor hay alguien que empezaba a decir, oye, esto no me está cuadrando. En fin, no pasó, compraron el asunto, pero no podían pretender, porque además ya lo habían dicho, ¿verdad? Es tan infantil como caer en la presión social de lo divino, el decir, que yo estoy de acuerdo con Víctor cuando lo hizo, por cierto, el decir que ellos se confiaron porque no pueden hacer, las palabras textuales de ellos, un fraude de esta magnitud. Bueno, y se nos olvidó que una de las premisas que tenía Capriles era una avalancha de votos, porque con una avalancha de votos no puede haber fraude. Esa premisa se puso en juego en el 2017 en las gobernaciones, cuando todas las encuestadoras, que además hoy son las mismas que daban con una eufórica victoria a la oposición, vaticinaron, y yo no sé si te acuerdas de esto, Víctor, que la oposición, si votaba el 60% de las personas, obtendría al menos 20 gobernaciones. 20. Bueno, votó el 63% y le adjudicaron 4, de los cuales perdió una. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a aprender. Si alguien viene y le dice que esto es
estos procesos electorales son inéditos y no le explica qué tiene de nuevo, porque yo sí vi cosas nuevas. Por ejemplo, esta elección, la oposición jamás hizo un reclamo ante la depuración del REP, ante las condiciones de la... No, ya lo estaban dando por sentado que bueno, eso es así, no importa. O sea, ¿usted vio algún reclamo que dijera, mira, hay que depurar el REP o vamos a hacer auditoría a las máquinas? Ya eso ni siquiera estaba en la agenda de discusión. Ese es un cambio que yo veo. Entonces, si usted tiene un proceso que ya viene en desventaja y no denuncia esas fallas del propio proceso, usted no puede esperar al final y decir, no, mira, es que, oye, salí perjudicada en el sorteo, porque al final lo que es un sorteo, no es una elección, es un sorteo. Es un sorteo donde siempre se da ganador a alguien. Y eso cómo se le explica a usted, cómo se le explica a usted a alguien medianamente serio y responsable. ¿Cómo le explica a usted? No, mira, es que yo sabía que esta persona me iba a engañar, su naturaleza era infiel, me iba a espalillar todo porque ya lo había hecho antes, pero yo me casé con ella, porque esta vez era diferente. Ay, ¿qué era lo diferente? No, ella seguía haciendo lo mismo, pero bueno, yo pensé que en el momento que estuviese frente al altar y viese a Cristo iba a cambiar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Bueno, tú sabes que me hace recordar a un chisme mexicano, pues, ¿no? Que es Ángela Aguilar, que se casa con un cantante, X, no recuerdo el nombre, y sucede que los antecedentes de este cantante, el último antecedente es que dejó a su mujer y a su hija recién nacida para casarse con Ángela Aguilar. ¿Ok? Entonces, claro, eso es un escándalo, tanto de Ángela, que además era la mejor amiga del muchacho. Esta es una niña de 20 años, muy linda, que canta maravilloso. La verdad es que a mí me provoca mucha admiración. Y se casa con Cristian Nodal. Ya aquí Ahora, Ángela puede pensar, conmigo no. O sea, a mí no me va a montar cacho, a mí no me va a dejar por otra, a mí no me va, ok, conmigo no. Y la verdad es que ese es el complicado mundo de las emociones, de las apuestas emocionales. Los estrategas dicen, mire, a la gente se calibra por sus principios y sus precedentes. ¿Qué significa eso? Principio es los valores que exhiben. Presente es su conducta en un determinado lapso de tiempo. Entonces, este señor Nodal es un dejador profesional de mujeres. ¿Ok? ¿Cuánta probabilidad tienes tú de que no te dejen? Oye, poca, ¿eh? Pero yo he visto, por supuesto, no, a mí no. Yo sí, conmigo va a ser diferente. No lo sabemos, pero tienes poca probabilidad, ¿sabes? Tienes menos probabilidad que si te casas con alguien cuya, digamos, trayectoria es diferente. Una persona más seria, una persona que pudo haberse o no separado antes, ese no es el tema, que lo hizo bien, que no agarró a una para dejar a la otra. O sea, tú tienes que calibrar la conducta. También quiero decir, digamos que nosotros no estamos necesariamente descalificando, denigrando o criticando la decisión de cada uno de los ciudadanos venezolanos por votar, porque eso significaría que tendríamos que criticarnos a nosotros si hicimos lo contrario. Nosotros lo que estamos es diciendo, miren, usted puede participar o no en una liturgia, verdadera o falsa, en un espectáculo, o en una parodia. Ese no es el tema, ¿ok? El tema es que por lo menos nosotros tenemos la obligación de construir conciencia pedagógica de que hay algunas rutas que son inútiles, o sea, mejor dicho, que son inviables, hasta que no haya otra configuración de fuerzas. Y por eso es que alguna vez dijimos, mira, esto hay que meterle tiempo, porque el país tiene que prepararse y el liderazgo tiene que depurarse. Hoy es un día en donde las emociones están este, desbordadas y yo quisiera, digamos, que con Miguel Fontán terminar por donde comenzamos, a todo nuestro abrazo. Y al final, digamos que de lo que se trata es que asumamos entre todos algunos aprendizajes o por lo menos algunas interrogantes. Yo les quiero dejar simplemente esta. Para mí hay dos restricciones. La violencia de calle no conviene.
las simulaciones, esos actos, liturgias de ratificación, yo las llamo liturgia totalitaria, porque no son elecciones libres, lo dijimos muchas veces, aquí no hay piso parejo. El régimen además se comporta como se comporta, ¿no? Con una desfachatez insólita. Entonces, bueno, usted no puede pretender que con ese árbitro, con esas reglas del juego, este, y con esas condiciones, usted puede ser bien tratado, porque es lo que dice Miguel. Bueno, esa es la tragedia del síndrome de la mujer maltratada, y nosotros alguna vez construimos el síndrome del ciudadano maltratado. Tú no puedes pretender que quien te maltrata así, la próxima vez te va a respetar. No puedes, ni por mucho ni por poco, ni por mucho ni por poco. Y eso, la verdad, es que es un aprendizaje doloroso, porque nos vincula a todos. O sea, ¿qué significa que nos vincula a todos? Bueno, todos somos partícipes de esta tierra, ¿no? Estamos aquí. eh, y por supuesto a todos nos afecta. Este liazo en el que vamos a estar metidos los próximos días, a todos nos va a afectar. El, el- el- y también frente a eso no tenemos compañía de liderazgo, ¿no? No la tenemos. Miguel, ya tenemos que cerrar a ver si logramos que nos oigan. No, bueno, yo me uno a lo que acabas de decir. Yo creo que en los próximos días el asunto no es ver quién tenía la razón, como aquel tuit del 2017 de María Corina que decía se los dije. Yo creo que es un error plantearnos el se los dije, eh, porque también de alguna manera fracasamos nosotros al expresar las ideas. A lo mejor no usamos la emoción, a lo mejor no fuimos lo suficientemente elocuentes. Y entonces el fracaso, este fracaso es de toda la sociedad. Este fracaso que ocurrió ayer es de toda la sociedad. Por eso mi invitación es que empecemos a reflexionar, exijamos a la representación. Si hay que buscar alguna causa de todo este fracaso, no está en el ciudadano, ni siquiera en aquel que decía, oye, yo no estoy, y al último momento sucumbió ante la esperanza. No, ahí no está. Está en la representación política que lo llevó hasta aquí, en la representación política que dijo, miren, nosotros tenemos una tendencia irreversible con el 40% de las actas. Y ahí es donde hay que empezar a buscar y hay que exigirle a la representación política seriedad. Seriedad no solamente en la ruta, porque como decía Víctor, no, el plan A es el único plan, sí, eso está bien como retórica, pero cuando tú estás enfrentando un régimen que tiene plan A, B, C, D, y si no lo tiene, lo va a inventar, usted no puede ir con el plan A y después tener unas líneas generales para el plan B, y cuando sucede, entonces vamos a diseñar el plan B. Porque mientras usted está diseñando el plan B, los otros están ejecutando el C y el D. Y ya eso nos pasó en 2013. Entonces, lo que estamos repitiendo son los errores, pero no el error de ir a votar. Estamos repitiendo los errores en el error fundamental, que es no exigirle seriedad a la representación política. O sea, ya basta de los mismos que están desde el 2003. O sea, es la misma versión de la coordinadora democrática, solo que con distintos voceros, pero la composición es la misma. Yo creo que ya basta. Usted no va a un médico que no le cura la enfermedad durante 25 años. Usted no va al mismo mecánico que no le arregla el carro durante 25 años. Y si usted va, la culpa no es del mecánico, la culpa es suya, que algo no está entendiendo. Algo no está entendiendo. Entonces, mi invitación es a esa. Mi invitación es a que como ciudadanos aprendamos a cuestionar, a pedir seriedad, a decir, mire, sí, cómo no, cuál es la ruta esta? Dígame cómo vamos a hacer y dígame qué es lo que usted tiene previsto. Que no lo vea, porque el ciudadano, Víctor, y con esto termino, siempre termina siendo el que pone la carne en el asador, ¿verdad? Y el político, si no es que se la come, cobra porque la vende. Entonces, ¿quién es el que termina quedándose sin carne? El ciudadano. ¿Quién es el que termina llenándose? El político. Y usted lo dijo, y usted lo ve como dijo Víctor, ahí están los exiliados políticos. Dígame cuál es el trabajo que está pasando Julio Borges. Dígame cuál es el trabajo que está pasando Leopoldo López. Dígame cuál es el trabajo que está pasando Pizarro. Dígame.
Bueno, mi querido amigo, creo que hay que seguir reflexionando. El- el- Entendemos, por supuesto, el estado emocional de hoy. Estaremos atentos de lo que ocurra en los próximos días. Y ahí, déjame ver, porque me encantaría terminar compartiendo con ustedes, pero bueno, esto, esto sí que es más improvisado que todo, ¿no? Este, el, a ver, no. el, Quería compartir con ustedes un poema de Borges que me gusta mucho, pero bueno, no lo tengo a mano. A todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Hay, digamos, circunstancias más duras y circunstancias más felices, ¿no? Pero nadie puede negarnos la buena fe, este, el, el- con la que planteamos nuestras ideas. Gracias a todos, suscríbanse al canal, sigan pendientes de nosotros y será en una próxima oportunidad. Por lo pronto, mañana Miguel Fontanillo y yo estaremos en la tertulia con Mingo en su programa de la mañana. Nos vemos.